¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al canal Shinhan Forage. Fecha 16 del 6, ya iba a decir del 5, año en curso 2024, bienvenidos a todos y muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar un poquito, por cuestiones ya más de índole cultural, si se quiere, dentro de lo que es justamente el área, o enmarcado en el área de ocultismo y esoterismo, y es hacer un poquito alusión a la diferencia que se tienen de distintos tipos de deidades dentro y únicamente en la alta magia como tal. Vamos a hablar un poquito de lo que son los Elohim o los Eloha, los Malakim o los Malak y evidentemente también los Shedim como tal. La comprensión evidentemente de los Elohim, los Eloha, Malakim, Malak y Shedim dentro de lo que es el marco del ocultismo y las tradiciones esotéricas, desde mi punto de vista proporciona una visión bastante rica y compleja de lo que es la cosmología y la espiritualidad de diversas culturas como tal, evidentemente. Y digamos, análisis que podría manifestar en este momento, ciertamente va a intentar abordar un poco cada grupo por separado, destacando algunas de las características, funciones y diferencias, más o menos manteniéndose objetivo, y evidentemente basado en algunas fuentes históricas, como puede ser, por ejemplo, la cábala judeocristiana y evidentemente algunas ramas del esoterismo como tal. A ver, vamos a ir por lo más alto a nivel jerárquico, que son los Elohim. La palabra Elohim, de hecho la van a encontrar en muchas de las evocaciones o invocaciones dentro de lo que es la alta magia, proviene del hebreo, se traduce comúnmente como dioses, ¿sí? Ciertamente es un término plural, porque Elohim hace referencia a una casta espiritual de la más alta raigambre o jerarquía. De allí provienen justamente la casta del dios judeo-cristiano, de su contraparte, podríamos decir contraparte como lo es, por ejemplo, Enki. Estamos hablando de Enlil, Anu, Enki, Ashera, etcétera, toda esa casta de los Elohim de mando. Y cuando hablamos de un, entre comillas, Dios en singular, cambiamos la palabra Elohim, que está en plural, y lo debemos trasladar a lo que es la palabra Eloha como tal. Aunque en muchos contextos bíblicos ciertamente se usa para referirse, por ejemplo, a un Dios singular, Yahvé, por ejemplo, lo que sugiere una complejidad en lo que es la naturaleza divina, ¿sí? A ver, en el contexto del ocultismo, Elohim puede interpretarse como entidades poderosas o una manifestación plural de lo que es la divinidad. En la Biblia hebrea, por ejemplo, Elohim aparece en el capítulo del Génesis, si mal no recuerdo, y en el principio justamente refiere que se creó Elohim el cielo y la tierra. Esto ha sido interpretado por los esoteristas especialmente como una referencia a un colectivo divino que evidentemente tiene la autoridad sobre lo que es la creación como tal. Como bien manifesté en la cábala, Elohim en realidad está asociado con la Sefirá de Binah, que representa la comprensión básicamente, y es una de las 10 emanaciones de la luz divina o Sefirot en la estructura del árbol de la vida. Dentro de lo que es el ocultismo, los Elohim son vistos como fuerzas creativas primordiales. Algunos podrían decir que son, por ejemplo, los arquetipos. Y ciertamente tienen una función dual de creación y destrucción, representando la totalidad de lo que es el poder divino como tal. Y su naturaleza pluralista sugiere evidentemente que son una colectividad de entidades o fuerzas que operan conjuntamente para mantener lo que es el orden y evidentemente el equilibrio, entre comillas, en el universo. Ahora no podemos hablar de Elohim o Eloha, sino hablamos de lo que son los Malakim, especialmente en lo que es el camino o el sendero derecho. Malakim, como bien ya muchos sabrán, es el término hebreo para ángeles, ¿sí? Que en realidad estamos hablando de lo que sería comúnmente ya conocidos como mensajeros. Y en la tradición bíblica y esotérica, los Malakim son los mensajeros, entre comillas, de Dios, de un Dios en particular y especialmente, ¿sí? La palabra ángel deriva de lo que es el griego ángelos, que evidentemente también significa, como bien manifesté, mensajero. Ahora bien,
En la Biblia, ¿sí? O sea, la tradición y la tradición esotérica también como tal, en conjunto, los malaquín aparecen frecuentemente en las escrituras bíblicas como intermediarios, ¿sí? Entre Dios y evidentemente los humanos. Un ejemplo notable evidentemente puede ser el arcángel Miguel, el ángel Gabriel, o arcángel Gabriel para muchos también, quien anuncia el nacimiento de Jesús a quien sería en ese momento María en el Nuevo Testamento. En la Cábala, los malaquín están asociados con la Sefirá de Jod en realidad, que representa justamente la gloria y comunicación divina. Su función principal es, desde mi punto de vista, actuar como agentes de lo que es la voluntad divina del Dios cristiano Yahvé, que si lo llevamos justamente a los Elohim, estamos haciendo referencia a Enlil como tal, y esta función es la de llevar y traer evidentemente mensajes del Dios a la humanidad y de la humanidad al Dios cristiano Yahvé. Y también evidentemente ejecutando órdenes y protegiendo, entre comillas, a los seres humanos que hayan, entre comillas, sido elegidos por el Dios cristiano Yahvé. En ocultismo, los malaquín son vistos como guardianes y guías espirituales y evidentemente se les atribuyen roles de protección, inspiración, revelación también de conocimientos, sean mundanos o sean ocultos, ¿ok? Y aunque su apariencia suele ser, entre comillas, benévola y luminosa, su capacidad para ejercer básicamente juicios divinos les confiere también un aspecto de rigor y justicia. Los malaquín son considerados intermediarios puros, si se quiere, sin libre albedrío propio, completamente dedicados al cumplimiento de la voluntad divina. Con eso les digo todo, ¿sí? También evidentemente ya les digo, como para hacer la noción un poco más clara, si bien no tienen un libre albedrío, tienen la capacidad de ser duales, ¿sí? Por lo cual pueden hacer cuestiones benevolentes como cuestiones malevolentes, ¿ok? Así que bien, y evidentemente ahora tenemos que ir tocar un poquito lo que son los Shedim como tal. Y ciertamente Shedim es un término hebreo también, justamente, que se refiere más a espíritus o, entre comillas, los denominados o etiquetados como demonios. Ciertamente la palabra tiene connotaciones negativas, evidentemente, a lo largo de la historia, y se utiliza en la literatura rabínica especialmente para describir entidades, entre comillas, malévolas o destructivas. La etimología sugiere vínculos con divinidades paganas y también espíritus malignos en lo que es la antigua Mesopotamia. Allá por el Antiguo Testamento, los Shedim ciertamente son mencionados en contextos literalmente que condenan la adoración de ídolos y evidentemente divinidades extranjeras como tal. Por ejemplo, en el Salmo 106, no recuerdo del pasaje, se hablaba justamente de los sacrificios hechos a los Shedim. En la Cábala, los Shedim se asocian con las fuerzas de la Klipa o Klipot, que representan las, entre comillas, cáscaras o impurezas que ocultan la luz divina. Estas fuerzas en realidad son necesarias para el equilibrio del universo, pero para algunas personas son consideradas peligrosas y deben ser manejadas con cuidado. Manejadas también entre comillas y muy subrayado y en negrita porque son energías extremadamente poderosas, ¿sí? Por lo cual el abordaje a este tipo de entidades, y cada quien verá cómo los aborda. Yo particularmente prefiero abordar desde un lado cooperativo en cuanto a ellos y no desde un lado más evocatorio o más agresivo de comandancia, ¿sí? O de sumisión de ellos para conmigo, en virtud de yo empoderarme con el nombre de algún dios cristiano o deidad superior. Así que dentro de lo que es el ocultismo, ¿sí? Los Shedim son considerados espíritus, entre comillas, de las sombras, demonios y demás, entidades que evidentemente pueden causar daño, pero también ofrecen enseñanzas a través de pruebas y desafíos, y ciertamente pueden ser muy buenos compañeros y pueden hacer actos extremadamente nobles y benevolentes. También tienen la capacidad de ser duales, tanto el bien como el mal. Y evidentemente se les atribuyen capacidades, ya les digo, para influir en los humanos, inducir miedos y también provocar conflictos. Sin embargo, su papel no es únicamente negativo, ya les digo, los Shedim también pueden justamente ser vistos como instrumentos de crecimiento personal, forzando también incluso a los individuos a confrontar sus propios miedos y debilidades. Evidentemente, a partir de allí comienza lo que es también parte de lo que es el crecimiento o evolución del ser humano como tal. Los rituales de protección y exorcismo en las tradiciones esotéricas a menudo, entre comillas, están diseñados para controlar o expulsar a estas entidades, ¿sí? A ver, si tenemos que hacer una especie de comparación y diferenciación entre ellos, a ver, los Elohim o los Eloja en su singular son entidades divinas plurales, ya les digo, como
podríamos decir, o teniendo justamente una función creativa y también destructiva, asociados evidentemente con el poder primordial del universo. Mucha gente también los considera los arquetipos, ya evidentemente y antiguamente conocidos. Los malaquín o los malak son evidentemente los ángeles, arcángeles y entidades propias del sendero derecho, dentro de lo que es evidentemente la religión judeo-cristiana. Y ya les digo, son divinidades básicamente con una, entre comillas, naturaleza benévola y también malévola. No nos olvidemos que los ángeles, arcángeles y demás, entre comillas, son denominados los ejércitos del Dios cristiano Yahvé, y si son considerados ejércitos, como bien manifesté siempre, son evidentemente soldados. Y ya les digo, desde mi punto de vista no tienen un libre albedrío, sino que todo aquello que ejecutan está evidentemente subordinado a lo que es la voluntad divina del Dios cristiano Yahvé, por lo cual todo lo que ellos realicen debe estar aprobado por justamente ese Eloha llamado Yahvé. Y vamos un poquito con lo que son los Shedim. Ya les digo, como bien les manifesté, son espíritus o demonios, sí, con connotaciones para mucha gente negativas, ligadas a la destrucción y el desafío, pero también al crecimiento espiritual a través de la adversidad. Ahora vamos a tratar de ver un poquito de la percepción propia del ocultismo como tal. Los Elohim son venerados y respetados básicamente como la manifestación múltiple del poder divino, y su estudio y comprensión son fundamentales, pero fundamentales para la práctica esotérica y avanzada, por lo cual este presente video les va a ser interesante, los va a ayudar o les va a gustar básicamente a aquellas personas que son estudiosas propias de lo que es el ocultismo o el esoterismo como tal. Y evidentemente, bueno, para aquel que busca cuestiones ya más prácticas, bueno, tiene el área, lo que es el área de membresía, o bueno, tendrán que ir a otros canales a buscar cuestiones ya de copy-paste para copiar y pegar algún ritual y bueno, ver si tienen algún tipo de resultado. Yo les voy a decir algo, si los digo de corazón, ciertamente si se comienzan a saber y conocer los detalles ocultos de lo que son ciertos tipos de literaturas, a hablar con deidades ya de un raigambre mucho más superior que lo habitual, se comienzan a comprender y a entender muchas cosas, y después muchas veces los sistemas de magia, especialmente de alta magia, terminan siendo bastante simples, por así decirlo, ¿sí? Conociendo la esencia prácticamente de todo, los rituales después terminan siendo algo tan fácil y tan simple, literalmente simple, y el llamamiento a las deidades termina siendo algo sumamente fácil de hacer. Ciertamente sé que mucha gente considera todo lo contrario, no ha tenido respuesta o no han sentido nada, no han podido trabajar, no han visto, no han nada, pero ciertamente conlleva mucho esfuerzo, literalmente conlleva mucho esfuerzo el poder conocer en su esencia lo que es el ocultismo como tal, conocer ciertos detalles, ciertas picardías y demás, para luego evidentemente tener algún resultado como tal dentro de lo que son las artes mágicas y especialmente en la alta magia. Así que si están acá por una cuestión de alta magia, y les sugiero que realmente y literalmente estudien mucho, apliquen mucho, llamen mucho, porque una vez que ya pasan al siguiente nivel, todo termina siendo literalmente mucho más simple, mucho más sencillo, ¿ok? Bien, vamos a dejar un poco lo que son los Elohim y los Malaquín, porque ya sabemos bien. Bueno, y los Shedim, como bien manifesté, son tratados con cautela, literalmente, ¿sí? Y evidentemente respeto, como cualquier otro espíritu. No importa el linaje, el raigambre, no importa nada. Cualquier tipo de espíritu merece el máximo de respeto por parte nuestra, salvo que, ya de un modo muy vehemente, nos traiga directamente por propia voluntad de algún tipo de perjuicio sin que nosotros evidentemente lo merezcamos. Entonces, bueno, en ese caso ya estaríamos hablando en otros términos, pero caso contrario, cualquier tipo de espíritu merece nuestro máximo respeto, nuestra cordialidad, nuestra ceremonialidad, pero tampoco es para rendir pleitesía, ¿sí? Un trato cordial, ceremonial y demás, hasta ahí está fantástico, y es así como deben ser tratados, porque a nosotros nos gustaría que nos traten así también, ciertamente, ¿no? Así que bien, pues si tenemos que llevar a una conclusión todo esto, la diferencia entre los Elohim, los Malaquín y los Shedim, dentro de lo que es el contexto del ocultismo, evidentemente es crucial para una comprensión completa de lo que es la cosmología esotérica. Ya les digo, los Elohim representan la manifestación plural, o los Eloha, la manifestación singular de lo que es evidentemente la divinidad como tal, involucrada claramente en lo que es la creación y el mantenimiento del universo o del cosmos. Los Malaquín,
o los malak, son los ángeles, arcángeles y demás, que cumplen funciones especialmente de trabajo, subordinación y de mensajería, son los intermediarios entre un Dios cristiano, ¿sí? En este caso Yahvé, y evidentemente la raza humana como tal. También son evidentemente considerados como agentes divinos que evidentemente facilitan desde mi punto de vista la comunicación entre lo divino y evidentemente lo humano también, protegiendo y guiando evidentemente a los individuos o la raza humana. Y los Shedim como tal, ya les digo, por otro lado son entidades para mucha gente oscuras y desafiantes, y como bien manifesté, también juegan un papel importante en lo que es el equilibrio, pero también en el crecimiento y la evolución espiritual. Cada uno de estos grupos, ¿sí?, de entidades tiene un rol específico y una influencia particular en la práctica esotérica y la comprensión del universo desde la perspectiva oculta. Los estudiosos, como bien manifesté, los practicantes del ocultismo deben indefectiblemente abordar cada uno de estos con el máximo de respeto y la precaución, entre comillas, de un modo adecuado, sí, reconociendo tanto sus poderes como también sus potenciales peligros. Y este reconocimiento, o este conocimiento como tal, profundo, permite una interactuación con ellos de un modo mucho más seguro y efectivo, facilitando justamente una práctica espiritual más equilibrada y evidentemente poderosa. ¿Ok? Así que bien, en realidad esto es un poquito de teoría, como tal, no es una cuestión más práctica, pero como bien manifesté, la teoría después llevada a la práctica es lo que te da la maestría a través de lo que es la prueba de error, evidentemente todo lo que es un proceso empírico como tal. Así que bien, esto es un poquito el material del día de hoy. Consideré que era necesario porque en el canal no tenemos información como tal sobre lo que es la diferencia, ya para ir teniendo una cabal idea de lo que son los Elohim, Malaquín y los Shedim. Así que bien, les mando un cordial saludo, espero no haberlos aburrido con esta clase teórica, pero literalmente importante para luego tener pleno conocimiento de con quién estamos tratando al momento de un rito o una ceremonia en las artes espirituales. Así que bien, les mando un abrazo grande, se me cuidan un montón y que tengan todos un muy bonito fin de semana. Y a todos los padres que me están escuchando, les mando un cordial saludo, dado que aquí al menos en Argentina se está celebrando el Día del Padre. Así que para todos aquellos que sean papás o que hayan sido papás, porque lo seguirán siendo de corazón, un muy feliz día para todos ustedes. Y bueno, para quien tenga un papá que ya ha partido, también el mejor de los recuerdos. Y que ese vínculo siempre continúe, tanto en este plano terrenal como en el más allá. Un abrazo grande y bueno, mucha luz para todos.